Señores, buenos días. Muy buenos días, mis amigos telespectadores. Como siempre, la cordial bienvenida a su revista noticiosa, a la vez informativa, aquí Santo Domingo. Saben ustedes que nos nutrimos, o se nutre este programa, tanto de informaciones nacionales como internacionales. Este programa también tiene sus días especializados en determinados temas. Tema central de un día a la semana es de la comparecencia del mismo, de José Gómez Cerda, con un tema siempre interesante, un tema que usted tiene que darle el seguimiento del lugar, porque no solamente es un tema relacionado con la cultura en todos los órdenes, sino además que ahora mismo con esta etapa moderna de la tecnología, ese tipo de cosas, pues José está de lleno, está dentro de lo que es precisamente la situación online, por decirlo así. Hay muchos libros ya que usted los adquiere precisamente en esa dirección, ya no tiene que ir a lo físico. Entonces lo fuerte de José Gómez Cerda precisamente es eso. Y tratamos diferentes tópicos cuando él está por aquí. En el día de hoy vamos a tratar sobre la cultura, los cursos que precisamente se están impartiendo sobre la cultura dominicana. Y José va a desglosar precisamente ese tema. José, ¿cómo te sientes? Muy bien, Estuardo. En primer lugar, quiero explicarte algunos cursos que vamos a hacer en estos meses. Ajá. O sea, el lunes 2 de marzo vamos a comenzar un curso sobre la cultura dominicana. Yeah. Eso en el mes de marzo, durante 4 semanas. En el mes de abril vamos a dar un curso sobre Juan Pablo Duarte. Qué bien. Porque es algo que no se trata mucho. Sí, que sabemos todo de la calle Duarte y de muchas cosas Duarte, pero siempre digo que a veces no vemos el personaje. Y es bueno porque esa situación es más que enunciarlo al público, sí, sino que sirve de conocimiento y herramienta para los estudiantes que no conocen precisamente nada de eso. Y vamos a tener 3 profesores importantes. Uno es Orlando Hinoa, un historiador, quien ha hecho el mejor libro sobre Juan Pablo Duarte. Yeah. Y la materia prima va a ser esa obra. Segundo, vamos a tener la participación de Fran Moya Pons, que todos conocemos, claro, el mejor historiador que hay. Y de Iván García Guerra, quien hizo una película sobre Juan Pablo Duarte y una obra de teatro sobre Duarte. Quiere decir que son 3 personajes importantes en la historia dominicana, pero que también van a tratar sobre el personaje de Juan Pablo Duarte. Tremendo actor, Iván García. Después de eso vamos a hacer un curso online sobre Pedro Enríquez Ureña. Qué bien. Que es el humanista más importante, la familia de Pedro Enríquez Ureña, el papá, la mamá, los hermanos, todo ha sido, digamos, la dinastía más importante en la literatura, en la cultura dominicana. Esos son los cursos que estamos preparando online para hacer eso. El sábado 29 vamos a comenzar un curso sobre el arte de escribir en la Alianza Cibaeña, que después te voy a dar otros datos sobre ese curso. Quiere decir, estamos trabajando en cosas que pueden ser de interés para la cultura, para la historia y para la educación del pueblo dominicano. Que mucha falta le hace. Que mucha falta nos hace. Este curso que vamos a comenzar el lunes 2 de marzo sobre la cultura dominicana. Primero vamos a tratar desde los taínos, o sea, ¿cuál era la cultura de los taínos? Nosotros comenzamos con areíto, que era el baile, y el baile es parte de la cultura. Quiere decir que nosotros, la cultura nuestra, los ancestros, lo importante en la historia es los taínos. La comida, los juegos, eso es importante. Después vamos a ver eso, la gastronomía, cómo es. Estuardo, América Latina heredó muchas cosas de España, especialmente la lengua, el lenguaje y la religión, vinieron de España. Pero después casi todas las cosas vinieron de África. Quiere decir, la música nuestra, folclórica, viene de África, es la tambora, el tan, como ya dicen los africanos. Podría considerarse que uno de los protagonistas de esa situación fue el padre de las casas. Bueno,
Porque trajo esa gente que para alivianar el asunto. Y después la gastronomía. Los centroamericanos, su alimento está basado en el maíz, como los mexicanos. En Sudamérica tienen otro tipo de comida. Pero la comida nuestra es africana. Es batata, yuca, aguacate, y frutas y todas esas cuestiones que viene de África. Entonces vamos a estudiar la cultura desde el punto de vista de la influencia que tuvimos de los españoles, que fueron los que vinieron, de los taínos, que eran los que estaban, y después la influencia que recibimos de los africanos que vinieron como esclavos o lo trajeron como esclavos. Y después vamos a ver la influencia que tuvimos de Inglaterra y de Francia, aunque no pertenecemos, pero hubo influencia en la historia nacional. Después vamos a tratar qué era la literatura durante la época de la independencia y la restauración. Sí, nos trasladamos desde allá abajo hasta acá arriba. Sí, vamos históricamente. Para ir viendo. Después la literatura del siglo XIX, en la cual Salomé Ureña de Enríquez fue uno de los principales, y se comenzó una literatura muy importante con la influencia de Eugenio María de Hostos en la educación y en la cultura de nuestro país. Después vamos a ver O sea, pero perdona que te interrumpa. Yo te dije que comenzaste desde abajo con los indios y luego te fuiste aquí arriba en 1800, 1900. Bueno, hay un transcurso. Porque ese transcurso, ese lapso de ahí. Hay en la historia dominicana un lapso muy grande, porque lo que se llamó la España boba, o sea, cuando los españoles nos descubrieron, que fijaron su base aquí, la primera universidad, la primera catedral, la primera en todo, en hospitales y todo eso. Cuando los españoles descubrieron México y descubrieron Perú o Sudamérica, ellos nos abandonaron prácticamente. Y no hay un lapso que uno puede decir, bueno, Tirso de Molina, que fue un gran escritor, vino y vivió aquí, pero en todo hay un vacío muy grande en la historia, porque se perdió el interés por nuestro país. Entonces, por eso no hay mucho trazo como en otros países, que es la influencia de los españoles. Después de la conquista, digamos, varios años después fuimos abandonados por la madre patria. Perfecto. Bueno, después vamos a ver la literatura del siglo XX, o sea, el siglo XX se divide en tres partes más o menos, digamos, desde el inicio del siglo hasta la era de Trujillo, que está la etapa de la intervención norteamericana del 16 al 24. Correcto. Y después de Trujillo hasta la muerte, es una etapa en la cual muchas cosas se paralizaron desde el punto de vista cultural. Pero vamos a ver primero el personaje de Pedro Enríquez Ureña, que es muy importante en la historia dominicana, en la humanidad. No solamente para República Dominicana, sino para Argentina, donde murió, para México, la cual fue un gran impulsor de todo lo que tiene que ver con el humanismo, y en Cuba, en Chile, en varias partes. Pedro Enríquez Ureña es uno de los personajes principales en la cultura dominicana. Sin embargo, hizo poca vida pública en República Dominicana. Bueno, él estuvo en tiempo de Trujillo, era intendente de educación, pero bueno, tuvo que irse porque no se sentía a gusto con lo que él pensaba. Correcto. Y vamos a ver, por ejemplo, los grupos antes de Trujillo, los grupos que existieron, y después, a pesar de que la etapa de Trujillo políticamente es algo negro, pero la literatura no se detuvo. Naturalmente, los grandes escritores tenían dos alternativas: o contribuir con el régimen, plegarse, o irse al exilio, como pasó con Juan Bosch. Perfecto. Y como pasó con otros personas, de escritores, políticos que tuvieron. Pero hubieron grupos muy importantes, por ejemplo, el bedridismo. Bedrin era un piloto francés que hacía piruetas. Y aquí aparecieron un grupo de poetas que querían hacer piruetas. Entonces, pero escribiendo, no piruetas en el aire, se llamaba el bedridismo. En tiempos de Trujillo también hubo la poesía sorprendida, el postumismo, los triálogos, en la cual en la mayoría de esas partes participó Mariano Lebrón Sabiñón, Domingo Jiménez Moreno. ¿En qué consistían ese tipo de
de poesía? Bueno, eran grupos. El triálogo eran 3 personas que se ponían a conversar entre ellos para hacer literatura. Okay. Alberto Baeza Flores era un chileno que vivió muchos años aquí en la República Dominicana, junto con Domingo Moreno Jiménez y Mariano Lebrón Sobeñán. En la poesía sorprendida era otro grupo literario en la cual ellos querían, eran poetas todos, y tenían un grupo literario con publicaciones, con programas. No había la televisión o la radio de tanta envergadura como ahora, sino eran boletines, revistas que hacían. Y el postumismo, que estaba Domingo Moreno Jiménez y otros más. Entonces, en el curso vamos a estudiar, por ejemplo, qué fueron esos movimientos. El grupo Los Nuevos, que estaba Rubén Suro de La Vega y otros escritores más. Quiere decir, en los años de Trujillo se paralizó políticamente, pero literalmente hubieron personas, naturalmente no se podía combatir el régimen, no se podía estar en posiciones, pero la literatura se mantuvo durante ese tiempo, no con el vigor después. Entonces, en la parte folclórica, podemos decir así, o sea, hubieron muchas personas, porque la cultura nosotros tuvimos durante mucho tiempo fue una cultura campesina. Quiere decir, más del 80% de la población vivía en el campo. O sea, cuando mataron a Trujillo, había el 62%, pero antes había un 80% que vivían en pueblos, en aldeas, digamos, muy limitadas. No había electricidad, no habían caminos, no habían carreteras. Todo era muy limitado. No, y después de la muerte de Trujillo, el éxodo fue masivo también del campo hacia la ciudad. Entonces vamos a estudiar qué pasó de esa cultura campesina, por ejemplo, las décimas, las canciones, todo que nosotros conocemos, se transmite la cultura a través de la memoria. Quiere decir que tú conservas en la memoria. Hay personas, bueno, por ejemplo, lo que hablamos, Pedro Enrique Ureña y su familia fueron personas educados con profesores como Hostos y como otros grandes profesores, pero había gente que no tenían acceso a escuelas, no habían profesores, no habían aulas, y la gente vivía muy distante y se hacía muy difícil. Y se mantenía una cultura, digamos, basada en la memoria, en la cual tú repetías. Un merengue es una música que se repite, una décima se repite, y los cuentos, todo lo que había de parte cultural era transmitido a través de la memoria. No era escrito, no eran libros, no eran textos, tenían acceso a personas ricas que vivieran en la capital, en San Pedro de Macorís, en Santiago, pero el pueblo, la mayoría, era minoría. Después de la muerte de Trujillo, no solamente fue un acontecimiento político, sino también cultural. Antes de Trujillo había una sola universidad. Sí. Después comenzaron a aparecer diversas universidades, y hoy tenemos universidades en casi todas las provincias. Así es. Las escuelas, indudablemente que se han adelantado los nuevos planteles escolares, ya la gente tiene más facilidad. Antes había que caminar en los campos 14 kilómetros, 16 kilómetros para llegar a la escuela. Ahora eso ha cambiado. El radiotransistor vino en un país donde casi no había electricidad a comunicar a la gente del campo con la civilización, digamos, o lo moderno. Antes la gente del campo no tenía radio, no podía oír porque no había electricidad. No. Pero con el transistor era con batería. Sí. Y tú podías estar en el campo y podías tener las noticias, de oír programas de radio, oír información, oír comentarios, oír muchas cosas. Y eso hizo un tránsito de la cultura campesina, que era solamente en los campos, a la cultura popular, llamamos ahora. O sea, una persona que quiere estar informado, lo mismo puede estar en un campo en Pedernales que viviendo en el centro de Santo Domingo y tiene la misma información. Claro. No formación, pero la misma información. Eso en la cultura dominicana hizo un tránsito muy grande. Los grandes cómicos, llamamos, o humoristas, que es parte de la cuestión, Paco Escribano. Entonces hay que explicar quién fue Paco Escribano. Correcto. Que era Macario y Felipa, una obra de comedia de teatro que fue la primera que se transmitió por televisión, y la historia de la radio, la historia de la televisión,
cómo comenzó la radio aquí, cómo comenzó. También vamos a hablar en este curso sobre la cinematografía. Sobre ese asunto ya de esos personajes de la radio y la televisión. Sí, bueno. De una etapa, si usted se pone a analizarlo precisamente desde ese punto de vista, fíjese que hay especie de un espacio donde llega Freddy Veras Goico, sí, que aparentemente, a mi modo de ver las cosas, no ha sido superado. Se compara con Paco Escribano y ese tipo de cosas. Los únicos dos que se pueden comparar así. Efectivamente. Eso. Pero, por ejemplo, sobre lo que tú hablas sobre los humoristas, que es parte de la cultura, entonces vamos a hablar para conocer quién fue Paco Escribano, quién fue Freddy Veras Goico, Cuquín Victoria, Boruga y muchos más humoristas, porque eso es parte de la cultura de un país. Uh-huh. De las tradiciones, vamos a estudiar quién fue Ñico Lora, uh-huh, quién fue Juan Antonio Alix, y Manuel Emilio Jiménez, que fue el que se dedicó a escribir todos los signos que conocemos a Duarte, a la patria, a la escuela, que es insuperable. Insuperable, así mismo es. Así mismo, en todo eso. Quedan todavía Uchi Lora es nieto de Ñico Lora, y el general Emilio Jiménez era hijo de Ramón Emilio Jiménez. Eso es parte de la cultura. Pero, por ejemplo, conocer los historiadores, o sea, los historiadores de la Restauración, los historiadores de la época de la Independencia, hasta los historiadores de ahora. Los decimeros andan por ahí de mucha relevancia también. Claro, porque eso es parte de la cultura. O sea, otra parte que hay que conocer de la cultura es los deportes. O sea, entonces hay una reseña, bueno, de béisbol todo el mundo sabe, pero explicar un poco cómo está culturalmente por ejemplo, el fútbol, que es un deporte que hace 15 años casi no se mencionaba o se sabía solamente del extranjero. Pero las escuelas y los colegios especialmente han despertado mucho interés y hay actualmente padres que quieren mandar a sus hijos a colegios donde se les enseñe fútbol, que antes era béisbol solamente, pero ahora esto. Muy bien, dame un espacio para hacer el corte comercial y seguir con el desglose de la cultura dominicana. Adelante, director. Los que quieren seguir creciendo, los que enseñan el valor de pensar en el mañana, los que guardan para superar nuevos retos, los que piensan en los que vendrán. En Banreservas tenemos una cuenta de ahorro para todos. Abre ya tu cuenta y acércate a todo aquello por lo cual ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos. La salud de tu familia es lo más importante, por eso la cuidas y la proteges. Para prevenir el dengue, chikungunya y zika, sigue estos pasos. Unta cloro en un paño para limpiar el tanque. De forma circular, unta cloro en la parte de adentro del tanque, por encima del nivel del agua. Espera 15 minutos para que el cloro actúe. Tapa siempre el tanque todos los días y a todas horas. Porque tu familia lo vale todo. Familia prevenida, familia sana. Un mensaje de Ministerio de Salud, USAID, SFH y PSI. Muy bien, continuamos con José Gómez Cerda y el tema en el día de hoy, la cultura dominicana. José, vemos por ejemplo en los últimos tiempos que en la República Dominicana hay una especie de transculturización. Es decir, que se han adoptado muchas situaciones provenientes del extranjero, que las queremos por obligación, aplatanarlas, como se dice, o aclimatarlas a nuestro país. ¿Qué tú crees? Bueno, la globalización, que es el sistema que estamos viendo política, quien lo controla son los norteamericanos. Quiere decir, los norteamericanos son los que fijan qué es lo que se va a hacer. Por ejemplo, Internet es una cuestión moderna que está en un 80% en inglés y que las grandes empresas de Apple, Google, que Facebook, todo eso son norteamericanos, son los que controlan, y eso es lo que la cultura se maneja a través de esos medios. Esos medios, por ejemplo, que están primero en la radio. En la radio
la gran influencia que hay de la influencia norteamericana en la radio. En la televisión, todos estos programas enlatados que vienen ya, que tú no tienes que hacer un programa como el que estamos haciendo nosotros ahora en vivo, sino solamente poner un cassette y ponerlo y ya está puesto. Todo eso viene y obedece a una política norteamericana de la globalización o el neoliberalismo, como llamamos ahora, que afecta directamente la cultura masiva, quiere decir, de llevar mucha gente a un sitio. Por ejemplo, estamos en febrero, en carnaval, una cuestión es, ¿quiénes patrocinan eso? Bueno, son las grandes empresas que manejan los medios de comunicación, que son los que te pueden dedicar para pasar 4 o 5 horas tú transmitiendo y viendo un carnaval desde tu casa, ver pelotas desde tu casa. Entonces, toda esta cosa masiva es una política de la globalización en la cual quieren controlar de la política norteamericana todo esto. No hay un programa, una emisora de televisión que no tenga influencia de programas que vienen ya elaborados. Los superhéroes son todos norteamericanos. Todos. Quiere decir Superman, Batman, el Hombre Araña, toda la cuestión. Han sido tan famosos que lo están llevando al cine ahora con personajes en vivo. Bueno, ¿y qué pasa? La cultura nuestra, esto que yo te mencioné al principio, de hacer un curso sobre Juan Pablo Duarte, un curso sobre Pedro Enrique Sureña, sobre la cultura dominicana, es para ver si podemos rescatar y que nosotros veamos nuestra cultura desde el punto de vista de dominicanos, que tenemos una cultura desde los taínos. Nosotros no fueron los americanos que enseñaron a bailar, fueron los taínos y después los africanos. La comida, la cultura, la alimentación, que tiene todo que ver con la cultura. Entonces hay una influencia muy grande y los poderes norteamericanos controlan no solamente a República Dominicana, América Latina entera y parte de Europa. O sea, son programas, son políticas elaboradas en los Estados Unidos para masificar. Por ejemplo, nosotros tenemos comida típica, pero no es comparable con una cadena de comida chatarra, como llaman, norteamericana, que McDonald's o Kentucky Fried Chicken o otros de esos te establecen 80 o 90, 100 en el país, sucursales de esas. Con una promoción dirigida precisamente a las nuevas generaciones, a los que claro, a los jóvenes, y por eso hay sitios de juegos, sitios de recreación, de todas esas cuestiones. Eso se ve en todo, en la comida, en los vestidos. Ya antes habían sastre, habían costureras. Ya tú vas a un supermercado, a una tienda a comprar y está todo hecho. La ropa de mujeres, la ropa de los hombres. Ya no hay que ir donde un sastre que te tomen medidas para un pantalón, para una camisa, para un saco. Y las mujeres tampoco. Todo esto es la influencia en la cultura norteamericana y la penetración extranjera en la cultura dominicana influye mucho. Antes nosotros, por ejemplo, aquí en República Dominicana, teníamos visión, por ejemplo, el cine era mexicano, las películas la mayoría eran mexicanas o eran argentinas, venían españolas y venían norteamericanas, pero no con la fuerza que hay ahora de la penetración, esto de Netflix, que es una cuestión nueva que tú puedes pagar y puedes tener cine en tu casa a la carta. Tú puedes ver 200, escoger entre 200 y 300 los canales y la serie de cable. La serie que está muy de moda ahora. Bueno, entonces todo esto, ¿qué es lo que nos hace? Que nosotros tenemos una penetración que no podemos resistir porque es muy fuerte. Tú vas a competir con una empresa norteamericana que tú pierdes porque ellos tienen todos los mecanismos, tienen todos los técnicos y tienen todos los mecanismos y las herramientas para hacerla. Nosotros somos muy débiles en la cuestión de la cultura. Por eso nosotros queremos resaltar en estos cursos online sobre los personajes, la cultura dominicana, sobre Pedro Enrique Sureña, sobre Juan Pablo Duarte y sobre otras cosas que elevan el nivel cultural del dominicano. Sí, pero debe haber una voluntad de los gobiernos en general en la República Dominicana para tratar de que esa culturización extranjera realmente penetre con tanta fuerza. Se puede contrarrestar en nuestro país. Un ejemplo, por ejemplo, es la ley de cine. La ley de cine le ha dado un auge tremendo a la producción cinematográfica en la República Dominicana, porque hay un incentivo por parte del gobierno. Ha aumentado el cine,
pero no en calidad. No en calidad. O sea, bueno, pero a medida que pasa el tiempo, yo creo que eso es un paso importante. Claro. Pero todavía tenemos, ¿qué es la televisión, qué es el cine ahora? La televisión ampliada, que la sacan a la calle por eso. ¿Y quiénes son los protagonistas? No son actores de cine. No son, sino son gente comediantes, conocida. muchos de ellos. Gente conocida que tú sabes y te incluyen para que tú digas dos cosas, porque saben que te van a ver cientos de personas, pero no hay calidad. Y nosotros en la cultura tenemos que poner calidad. ¿Por qué Freddy Vera Goico hace falta? Por la calidad que tenía. Perfecto. Hay otros que han tenido la misma oportunidad, que han podido tener todas las cuestiones, pero no tienen la calidad. Entonces, en la cultura vale mucho la calidad. ¿Por qué se ha despertado mucho interés en el voleibol? Porque han aparecido un grupo de muchachas, las reinas del Caribe, que tienen calidad. ¿Por qué los peloteros dominicanos han resaltado? Porque tienen calidad. Correcto. Y no son extranjeros, son dominicanos. Hemos perdido en boxeo, hemos perdido en otras cuestiones. Tenemos Juan Luis Guerra, que es un prestigio para el país a nivel internacional. No solamente eso ha llevado nacional. al país precisamente a ser reconocido por organismos internacionales. Bueno, pues tenemos material. Ahora, ¿qué falta? Faltan escuelas. Quiere decir que una persona que tenga una vocación artística, de bellas artes o algo, entonces pueda encontrar un sitio donde se le pueda moldear ese talento que tiene para que pueda producir. Como se hace en las escuelas de pelota aquí, que meten a unos muchachos, academias. Bueno, pero no hay academia, digamos, para un escritor, para un bailarín, para un cantante, para todas las cuestiones, que se pueda perfeccionar, modificar el talento que tiene para convertirlo en algo de cultura para el pueblo. Muy bien, bueno, ya ustedes, amigos telespectadores, escucharon lo que es prácticamente un preámbulo de lo que van a ser estos cursos online. Este curso va a ser importantísimo porque precisamente va a versar sobre la cultura dominicana, desde su origen hasta el día de hoy. Y esos cursos ya vienen por ahí. ¿Cuándo es? El lunes 2 de marzo comenzamos, son 4 semanas, 8 lecciones. Muy bien. Señores, siempre es importante tenerlos como telespectadores, mucho más cuando tenemos por aquí la presencia de José Gómez Cerda. Pasen muy buenos días.